gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. Shoton de Konoha por ArchDaisou 00. Capítulo 59. Consecuencias XX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 
los miembros del consejo de Yamata. Todos estaban presentes, junto con la gran serpiente que conversaba con Bai Shen, quien sostenía un cuervo en su antebrazo. La irritación se reflejaba en los rostros de ambos, y el Uchiha miró a Jeanne. ¿Una convocatoria como esta suele hacerse de forma tan abrupta? La mujer vampiro puso los ojos en blanco cuando Bai Shen escuchó. Ha aparecido un heredero de Rama. Ibuki siseó borracha al oír esas palabras. Incluso el demonio de rostro besudo Guildenstern, el Akuma de la sombra, mostró expresiones severas ante esas palabras. La curiosidad se reflejó en el rostro del antiguo nigromante Zuzan, quien se frotó la barbilla. ¿De dónde? Nuestro agente lo descubrió, el que habíamos enviado a Anei. Una de las cabezas de Yamata miró hacia Tobi, el Jinchuriki de Konoha. Tobi arqueó una ceja tras su máscara. Un gruñido resonó en el demonio que empuñaba la guadaña. Parece que nunca nos libramos de esas malditas plagas Uzumaki. Yamata escuchó un gruñido sordo. Podemos hablar del asunto con más detalle más tarde. Sin embargo, se me ha presentado una oportunidad que no podemos dejar pasar. Heredero de Rama, susurró el Uchiha a Jeanne en tono interrogativo. Pregúntale a Bai Shen más tarde, humano. Los ojos de la gran serpiente parecieron brillar mientras una representación etérea de Goryou Koku aparecía en el centro de la cámara. El mapa pareció acercarse a la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de los Árboles. El daimyo del País de los Árboles se ha cansado de las hostilidades entre sus naciones y ha invitado al daimyo del Fuego a intervenir, explicó Yamata no Orochi. Tobi tarareó pensativo. La última vez que llegaron noticias importantes del País de los Árboles fue cuando Konoha intentó forjar una alianza con la pequeña aldea, solo para ser traicionada por una rama importante de los Anbu de su nación, el grupo Prajin. Anticipando una jugada sucia, el equipo de Konoha estaba más que preparado y prácticamente los aniquiló. Los shinobi del País de los Árboles que sobrevivieron del grupo Prajin fueron encarcelados, y muchos se rebelaron. A pesar de que actuaron sin la autorización de Tsukage y daimyo, esto desató tensiones con la nación más pequeña, lo que resultó en enfrentamientos dispersos a lo largo de la frontera. La Tierra de los Árboles había sufrido una relativa crisis económica desde la última gran guerra. Al estar tan cerca de la Tierra del Fuego, a Tobi no le sorprendía que la mayoría de la gente contratara a Konoha en lugar de a ellos, lo que solo avivaba el resentimiento de los habitantes de la Tierra de los Árboles. El daimyo de los Árboles está listo para jurar lealtad a la Corte del Fuego. Eso sí que llamó la atención de Tobi. ¿La Tierra del Árbol planea convertirse en un estado vasallo del Fuego? No era frecuente que una pequeña aldea renunciara a su soberanía para servir a uno de los 5 grandes. Por lo general, cuando sucedía, era por la fuerza de la conquista. Era raro que se hiciera mediante la diplomacia, sobre todo que un daimyo tragara su orgullo y se sometiera a otro. La Tierra del Árbol debe estar en una situación económica mucho peor de lo que pensaba. Parece ser así, continuó Bai Shen. El daimyo del Fuego viajará a la Tierra de los Árboles esta semana. Esto nos brinda la oportunidad perfecta para poner en marcha nuestro plan. Tobi podía percibir la expectación en los rostros de algunos miembros del consejo. La guerra, la ansiaban. En este momento, nuestros agentes colaboran con una rama de las fuerzas shinobi del árbol, a quienes no les agrada la idea de servir a otra nación, en particular a la Tierra del Fuego, explicó el demonio con cicatrices.
Les daremos las herramientas para emboscar al daimyo, asesinarlo y usar ese poder para debilitar al liderazgo de la Tierra del Fuego. Entonces, al percibir este momento de vulnerabilidad sin precedentes, las otras naciones atacarán, desencadenando rápidamente una nueva guerra. Los ojos malvados de Guildenstern brillaron con una alegría perturbadora. La idea de los próximos sujetos de prueba potenciales me alegra el día. Sus dedos alargados se entrelazaron. Vergonzoso. Gruñó Akuma. La guerra abierta entre ninjas solo demuestra lo mucho que han decaído y lo lejos que han llegado de ser verdaderos shinobi. Toby le lanzó una mirada fulminante al espectro, quien la ignoró. La deidad serpiente centró su atención en Zuzan. Con este avance, tu trabajo con el inmortal neófito podrá progresar aún más. Los preparativos para lo que necesita están casi completos. Un individuo completamente resucitado recibirá su premio. Mientras tanto, él es nuestra marioneta. Yamata asintió con aprobación. Bien. Todos tenemos nuestras responsabilidades. Si lo logramos, nuestra diosa estará más cerca de regresar y reclamar el mundo como suyo una vez más. Ante esto, Toby pudo percibir la emoción que esas palabras generaron en el grupo. Se levanta la sesión. La enorme cabeza de Yamata pareció desvanecerse entre las sombras de la cámara, retirándose a través del portal que él mismo había abierto. Su hija se puso de pie, estiró las extremidades, bostezó y murmuró algo sobre comer algo antes de echarse una siesta. El fantasma de un shinobi se desvaneció en la oscuridad, y así, Toby dejó de sentir su presencia. Fue sobrecogedor contemplar las habilidades de un shinobi de antaño. Guildenstern murmuró para sí mismo sobre algunos proyectos específicos que tenía entre manos, cosas que combinaban ciencia y magia con un nivel de perversión que haría temblar de celos a Orochimaru. El nigromante Zuzan partió para reunirse con la serpiente, y aún tenían otros asuntos que resolver si querían contar con él. El ninja enmascarado se giró y vio al sacerdote demonio quemado acercarse. Se acerca el momento, hermano Toby. No le gustaba que lo llamaran miembro de su clase, pero lo dejó pasar. Debemos asegurarnos de que Pain sea guiado en la dirección que consideremos adecuada. Necesita participar en la guerra que se avecina, y debemos prolongarla lo máximo posible. Conozco mi papel, respondió Toby. Lo convenceré de que su secta no es más que un grupo de fanáticos dedicados a él. Controlar el número real de miembros y sus actividades será más difícil. Pero mientras él crea que es venerado y que sus planes se lleven a cabo, no tenemos de qué preocuparnos. En efecto, dijo Baishen con una sonrisa burlona, mientras la carne quemada de su mejilla se contraía en una mueca. Prefiero no ver a Ibuki destruirlo. Es demasiado útil. El hecho de que esa mujer fuera considerada su plan B para deshacerse de Pain si alguna vez se convertía en un problema decía mucho de su poder. Ahora nos encontraremos en la tierra de la lluvia. Golpeaba su guadaña con cada paso, gritando tras de sí al marcharse. Ten cuidado con quién hablas en este lugar. Trabajamos por una causa común, pero hay cuchillos en la oscuridad. Toby simplemente entrecerró su ojo visible mientras el demonio desaparecía, murmurando para sí mismo. ¿Es que Yamata no mantiene a su gente a raya? PFFFT. Un bufido provino de detrás de él. La joven pálida de ojos rojos seguía sentada en su silla, tras haber obtenido un vaso de lo que solo podía ser sangre de algún lugar. Aún no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. No somos una corte de socialites traicioneros que buscan más prestigio, sino un lugar en el consejo. Oh, todos los hombres, mujeres, mortales o demonios aquí presentes quieren un lugar en esta mesa. Toby guardó silencio un instante mientras se giraba para mirarla. ¿Por qué ansían tanto un puesto? ¿De verdad es tan gratificante tener la confianza de Yamata? Oh, no es Yamata quien nos recompensará. Jeanne le sonrió, mostrando dos afilados colmillos. Es ella. Toby supo al instante de quién estaba hablando. ¿Crees que nos recompensará a todos por igual? Resopló. No seas absurdo. No es una deidad benévola y solo recompensará a quienes hagan posible su regreso. A quienes ocupen los puestos más altos de su culto, a quienes lo orquestaron todo. Nos convertiremos en sus reyes y reinas del nuevo mundo. Ante esto, el vampiro notó una mirada de desinterés en el hombre enmascarado. El poder no me interesa. Puede que a ti no te guste tanto poder. Pero a aquellos a quienes has desplazado para que llegues a tu puesto, seguro que sí. Jeanne se inclinó hacia adelante. ¿Y crees que están remotamente contentos de que un advenedizo haya ocupado un puesto en el consejo sin el más mínimo esfuerzo? Toby no se inmutó ante su aura depredadora. Me deseas muerta tanto como ellos.
Ganarte tu lugar aquí entre nosotros no debería ser algo simple ni fácil. Solo muestro mis colmillos porque Yamata te necesita. Tienes mucho que demostrar, muchacho. Empezó a alejarse. No estoy aquí para hacer amigos, gritó el Uchiha. Entonces tal vez sobrevivas el tiempo suficiente para traer de vuelta a tu querida Rin. Jeanne soltó una carcajada mientras salía de la habitación. XXXXXXXX Takeda no recordaba haber presenciado tantas sonrisas y celebraciones por parte del pueblo de Amei. Pero, lamentablemente, durante largos años bajo el yugo de Tokuhara, la luz de su nación se había extinguido casi por completo. Ahora, por fin, con la muerte del tirano, se había restaurado lo que una vez se perdió. Aún así, no sería un proceso fácil. Sin embargo, el joven y su abuelo estaban preparados para lo que les deparara el futuro mientras reconstruían su nación. El antiguo rebelde respiró hondo mientras disfrutaba del sol matutino. Desde lo más alto del castillo, la brisa lo acariciaba como la tierna caricia de una madre. Por fin, sintió que podía dejar atrás el pasado y finalmente dejarlo todo atrás. Como si por fin pudieras respirar de nuevo, murmuró suavemente la voz del asesino Kageken, a quien tanto quería. Isamu lo miró con una sonrisa cariñosa mientras se acomodaba el largo flequillo castaño bajo el pañuelo azul. Soy libre, dijo Takeda con una sonrisa que el shinobi vestido de blanco jamás había visto. Y siento una paz inmensa, gracias por todo lo que has hecho por mí. Isamu rió suavemente, apretando la mano de Takeda con fuerza e inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. Jamás olvidaré este lugar ni a ti. Tu valentía, tu espíritu, encarnas todo en lo que cree nuestro grupo, todo por lo que lucho. Me das demasiado crédito, respondió Takeda con una leve sonrisa. Solo soy alguien que estaba muy enfadado y quería justicia. Cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar. No fue cualquiera quien los lideró. Fuiste tú. Nunca lo olvides. El adolescente de ojos azules suspiró con tristeza. Ojalá no tuvieras que irte, ya hablamos de esto, y no puedo quedarme. Nuestro objetivo y nuestra lucha siguen vivos en muchos otros lugares. Hay mucha maldad en este mundo. Alguien tiene que arreglarlo. Y precisamente por eso Takeda lo admiraba tanto, por eso se había convertido en una persona tan querida para él. Siempre tendremos esta tierra, tú y yo. Isamu sonrió con cariño y se inclinó para besarlo. Se fundieron en un breve pero tierno abrazo, conscientes de que si lo prolongaban, sería más doloroso para ambos. Adelante, shinobi que luchas por la justicia, le sonrió Takeda, ves sabiendo que este rebelde insensato siempre estará contigo en espíritu. El shinobi Kageken sonrió con todo el brillo del sol, le dedicó una última mirada mientras se despedía con la mano, saltando desde el castillo y saltando de un lugar a otro hasta que finalmente se reunió con su gemelo, los dos desapareciendo en la distancia mientras se embarcaban en una nueva misión. Takeda dejó escapar un largo suspiro. Su corazón ya lo anhelaba, pero simplemente no estaba destinado a ser, al menos no ahora. ¿Quién sabía qué les depararía el futuro? Puedes dejar de andar a escondidas, dijo con una leve sonrisa. Naruto subió al tejado con una expresión avergonzada mientras se rascaba el cuello. Lo siento, no sabía que no estabas solo. Yo, no quería interrumpir ni nada. El joven asintió agradecido antes de mostrar una expresión curiosa. ¿No estás celebrando con los demás? Hizo una mueca al darse cuenta de a quién le acababa de preguntar. Cierto, lo siento. Para su crédito, el rubio Uzumaki se encogió de hombros levemente con una leve sonrisa. Mamá se está asegurando de que recojamos todas nuestras cosas antes de regresar a casa. Pero pronto, su rostro adoptó una expresión más apática y atormentada, mientras contemplaba el pueblo. Espero lo mejor aquí. Tú y Gigi transforman este lugar en un sitio excelente y próspero para todos. Sus ojos azules se desviaron hacia abajo. Pero jamás volveré aquí. Takeda juraba que, por su tono de voz, aquel chico sonaba como un viejo soldado veterano si no estuviera mirando a un niño de 12 años. Una parte de él quería consolar al chico, pero ¿cómo podía? Naruto y su equipo habían cometido traición contra su aldea para ayudarlos contra el daimyo al que habían sido enviados a socorrer. Y tal acto no se tomaba a la ligera en el mundo shinobi, como le había dicho su abuelo. Pero al antiguo líder rebelde se le ocurrió una idea. Podrían convertirse en ninjas renegados. Sin embargo, la cabeza del rubio se inclinó negativamente. Ninguno de nosotros huiría jamás de Konoha. Además, soy el Jinchuriki de la aldea, y no solo los Zanbu irían tras de mí.
Los enemigos de la aldea de la hoja se relamerían, reclamando para sí su preciada arma secreta. Ese pensamiento le revolvió el estómago a Takeda. No puedo creer que el cuarto Hokage le haya impuesto semejante carga a un niño. Naruto no reaccionó a esas palabras, solo miró fijamente al hombre. Minato Namikaze era mi padre. La sorpresa se reflejó en el rostro del joven. Papá no tuvo opción y confió en mí con el Kyuubi. Volvió a mirar al frente. Y honraré esa confianza, pero jamás pensé que estaría ayudando a villanos como Tokuara. Takeda parpadeó, se sabe que los ninjas son individuos engañosos que realizan actos nefastos. Eso ya lo sabía, expresó el rubio con sinceridad antes de negar con la cabeza, pero supongo que sigo siendo un idiota, como dice la gente. El ex rebelde frunció los labios, sin saber qué decir más allá de preguntar lo obvio. ¿Qué harás ahora? ¿Y ahora? Debemos regresar a Konoha y someternos a su juicio. No te preocupes. La quinta Hokage es mi abuela adoptiva. Será indulgente, casi siempre. Creo. Espero, murmuró esas últimas palabras. Ojalá pudiéramos hacer más por ustedes. Está bien. De todas formas, tienes mucho trabajo, suspiró Naruto, pero aún así logró dedicarle una pequeña sonrisa a Takeda. ¿Sabes? Me alegra haberte conocido. Eres genial, ¿sabes? Dijo Takeda con una risita amarga. Por favor, basta de halagos. Ya es bastante malo que la gente esté difundiendo historias sobre mí como si fuera una especie de héroe popular. Pues sí, lo era. Eso era un hecho. Y el canto. Hay canciones. Había algo muy gracioso en su expresión de vergüenza y bochorno. Naruto le dedicó una sonrisa pícara. Ah, sí, y antes de que te des cuenta, habrá obras de teatro y cuentos para dormir para los niños. Takeda emitió un sonido de absoluta desesperación. Por favor, deténgase. Ante esto, el rubio soltó una risita, extendiendo la mano, que el adolescente mayor tomó. Buena suerte. Tú también, Uzumaki. XXXXXXXX. La frustración brillaba en los ojos de Kushina, mientras miraba fijamente a su corpulento primo, quien le devolvió la mirada con frialdad. Al menos puedes esconderte en el bosque que rodea la aldea, dijo, con las manos apoyadas en sus caderas. Sí, por lo que tus exploradores se preguntarán por qué un desconocido sin camisa está acampando cerca de una aldea ninja con un oso a su lado. La matriarca Uzu, con expresión impasible, dijo. No me esconderé, ya lo hice bastante de niña. Mi lugar está al lado de mi familia, aunque eso signifique una celda de prisión. Kushina gimió. ¿Cuándo te volviste tan malditamente terco, Tbane? Bueno, ser un Uzumaki influye. Y me crié entre una manada de osos salvajes. Así que elige, Kushi. Y esta fue la escena con la que se encontró el equipo 7, con Kushina desplomándose hacia adelante en señal de derrota. Está bien, de acuerdo, Kosuke solo sonrió tras su victoria antes de saludar a los demás. Bueno, será mi primera vez en Konoha. He oído muchas historias. Teniendo en cuenta que todos vamos a ir a prisión, eres muy alegre, dijo Sasuke con tono arrastrado. Estoy de nuevo con mi familia, dijo el hombre corpulento con una sonrisa, nada podría ser mejor, joven Uchiha. Una actitud muy positiva, comentó Soujiro asintiendo. Karin solo gimió, apoyando la cabeza en el hombro de su hermano adoptivo. Un ninja de la aldea de la hoja de pleno derecho durante unas semanas y vuelve a cometer otra traición. ¿Estoy maldita? Naruto, por su parte, solo la abrazó con un brazo. Con el otro, rodeó a su amiga y compañera de equipo de cabello rosa, quien compartía el mal humor de Karin. Mejor no pensar en ello, dijo Kakashi, al menos hasta que Anko me dé una paliza. Kushina simplemente lo miró con total desconcierto. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes dos? Es complicado. Esa era una categoría aparte. Una sensación de fatalismo los envolvía. Sabían lo que habían hecho y ahora debían afrontar las consecuencias. Habían desobedecido órdenes, se habían vuelto contra su cliente y habían contribuido a su destitución. Tsunade, incluso siendo de su familia, tomaría medidas para castigarlos. Pero tenían su orgullo y no iban a retractarse, aunque supieran en el fondo que era la decisión correcta. Así pues, el grupo regresó a su casa para afrontar las consecuencias. Fue un paseo muy sombrío y silencioso. Lo único que pudieron hacer para aliviar el ambiente fue entablar una conversación informal con Kosuke, quien los entretuvo con historias sobre lo que había estado haciendo durante todo ese tiempo. ¿De verdad, criada por osos que no hablan? Exclamó Karin con incredulidad.
El hombre corpulento acarició a su enorme compañero peludo. Sí, respondió con una cálida expresión nostálgica. Pensé que me comerían cuando desperté en la playa cerca del bosque. Pero en cambio, la matriarca de los osos me adoptó. Kuma, este era su último cachorro antes de fallecer hace unos años. Mi hermanito, se podría decir. La bestia gigante emitió un sonido arrullador acompañado de varios gruñidos. ¿Por eso no usas camisas? Preguntó Sakura con sarcasmo, acercándose poco a poco a su amiga rubia, alejándose de Kuma. Es bastante difícil encontrar camisas cuando mides casi 2 metros y no eres más que puro músculo. Korin Gigi tenía el mismo problema. No, simplemente prefería ir sin camisa, dijo Kusina con expresión inexpresiva, recordando las travesuras de su difunto abuelo. Se quejó abiertamente cuando Bachan lo obligó a usar una camisa al reunirse con algunos nobles en la Corte del Fuego. Al mencionarse la Corte del Fuego, el shinobi se desplomó hacia adelante. ¿Qué tan furiosos creen que estarán los de la Corte del Fuego? Preguntó Sasuke a los adultos. ¿Estás preguntando cuán enojados estarán cuando descubran que hemos destruido por completo los lazos con un socio comercial? Lamentó Kakashi. ¿Nos ejecutarán? Preguntó la chica de cabello rosa con expresión de terror. Kusina la miró fijamente. Mamá se opondrá a eso. Pero las otras opciones eran igual de malas para ellas. Ser destituidas de sus funciones y encarceladas era, al menos, mejor que el hacha del jefe. Continuaron sus conversaciones lo mejor que pudieron para distraerse de lo que les esperaba. Pero la fortuna no estaba de su lado ese día. Finalmente, su camino los condujo a un encuentro fatídico. Divisaron un campamento improvisado, con tiendas de campaña dispersas alrededor de carros y carruajes. Las personas que se encontraban allí parecían demasiado bien vestidas para ser simples nómadas, y los guardias que los acompañaban estaban bien armados. Karin se dio cuenta de quiénes eran. Estos son los nobles que fueron exiliados de Anei. El grupo se detuvo. Había sido un suceso terrible. La nobleza del país había sido sometida por el nuevo gobierno o forzada al exilio. El clan Tokuhara, como antiguos gobernantes, se negaba rotundamente a doblegarse. Así que Shibata les arrebató gran parte de sus riquezas mal habidas y los exilió del país. Vamos a dar una vuelta, murmuró Kusina, y los shinobi estaban a punto de hacerlo cuando fueron descubiertos. Son ellos. Gritó alguien. Los Konohas. Los antiguos nobles entraron en pánico, se agruparon y retrocedieron, mirando a los shinobi como si fueran el mismísimo Shinigami que venía a cosechar sus almas. Naruto observó esos ojos desesperados y temerosos, que lo miraban como si fuera un monstruo. Estaba acostumbrado a esas miradas, pero las que venían de Konoha nacían del resentimiento y la ira. Estas personas, sin embargo, le temían, un miedo sincero y puro. Era como si temieran que él mismo hubiera venido a terminar el trabajo. Los guardias estaban apostados frente a los nobles, alzando lanzas temblorosas, pues también les habían arrebatado sus armas de fuego. Vámonos, dijo Kakashi, indicándoles que rodearan a los nobles exiliados. Los guardias los siguieron con sus lanzas, apuntándolas mientras rodeaban el campamento. Nadie se atrevió a moverse hasta que los shinobi estuvieron fuera de la vista. De repente, se produjo otro alboroto en el campamento. Gritos y alaridos resonaron, haciendo que los ninjas se giraran para ver qué sucedía. Una pequeña figura pasó corriendo junto a los guardias, ignorando todos los intentos fallidos de los demás exiliados por atraparla antes de que se alejara demasiado. Una voz femenina gritó, y esas palabras hicieron que la sangre de Naruto se helara. Aiko, por favor, detente. Ahí estaba, la misma niña del pelo morado. Su ropa, antes cara, ahora estaba sucia y arrugada. Donde antes había alegría e inocencia infantiles en su rostro, ahora solo había ira y un odio absoluto, una mirada que ningún niño debería tener jamás. Y estaba dirigido a Naruto. Ella lo miró como si él fuera la fuente de todo mal. Naruto Uzumaki, escupió con furia descontrolada. Recordaré tu rostro, te juro, por el nombre de los Tokuhara, que me vengaré. Naruto no podía moverse. El odio se reflejaba en los ojos de Aiko. Finalmente, les gritó a los guardias, quienes la sujetaron de inmediato. Te juro por los dioses que te mataré. Por fin la llevaron de vuelta a la tienda principal, aunque seguía gritándole al rubio. Rompiste tu promesa. Te mataré, Uzumaki. Sus palabras le parecieron como si un kunai al rojo vivo le hubiera atravesado el pecho.
Como el viento, Kusina se arrodilló junto a su hijo, manteniendo la mirada fija en la tienda de los Tokuara. Jamás habían visto una desesperación tan profunda en el rubio mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Rompí una promesa, susurró con voz dolida. XXXXXXXX. El viaje de regreso había durado varios días. El ambiente en el equipo era sombrío. Varios miraban con preocupación a Naruto, quien permanecía tan silencioso que incluso Sasuke se sentía inquieto. A pesar de los intentos por hacer que el rubio hablara, no respondió, solo con la mirada atormentada que nunca lo había abandonado. Jamás debimos haber ido a ese maldito lugar, se maldijo Kusina mentalmente. Pero lo hecho estaba. Solo deseaba poder hacer algo por su hijo para aliviar el dolor en su corazón. Verlo tan desconsolado la destrozaba. Karin no se separaba de él, pero apenas se percataba de su presencia. Lo hecho está. Ahora solo les quedaba seguir adelante y aprender de esto. ¿Qué les depararía el futuro después de lo que habían hecho? Sin embargo, Kusina no tenía ni idea. Los imponentes muros del pueblo, normalmente una visión reconfortante, se volvieron inquietantes. Incluso sobrecogedores. No habría descanso allí. Su hogar los juzgaría. Sin embargo, ignoraron las miradas extrañas, dirigidas principalmente a Kosuke y Kuma mientras se dirigían a la torre. A pesar de sus protestas, Kusina le hizo jurar que permanecería en la entrada de la torre. Por suerte, el equipo 7 no se topó con ninguno de sus compañeros mientras marchaban hacia la torre del Hokage. No tenían el valor de enfrentarse a sus camaradas y amigos en ese momento. Así que, en lugar de eso, marcharon en silencio para reunirse con su líder. Ella era la única a quien debían explicarle sus acciones. El grupo se quedó de pie frente a la oficina. Kusina respiró hondo, preparándose para la furia y la decepción que ya imaginaba en el rostro de su madre. Pero, en lugar de eso, les dirigió a los demás una mirada solemne. Esto es todo. Los jóvenes adolescentes y Kakashi se mantuvieron firmes, sin remordimientos ni intención de regresar. Y por eso, Kusina se sentía orgullosa. Giró el pomo y abrió la puerta con la palma de la mano sudorosa. Sintió un nudo en el estómago cuando Tsunade levantó la vista de sus documentos, con Shizune a su lado sosteniendo a Tom, ambas sonriéndoles radiantes. Ah, ya volvieron. Me alegra verlas a todas. Entraron en la habitación en silencio. Ahora bien, estoy segura de que fue una misión agotadora. Pero antes de que puedan descansar, necesito un informe. Tsunade se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos frente a su rostro. Entonces, ¿confío en que la misión fue un éxito? Entonces, el Hokage notó sus rostros solemnes, todos con distintos grados de aprensión y arrepentimiento. Naruto parecía particularmente atormentado, como esos veteranos que regresan a casa después de presenciar una masacre. La expresión de su hija denotaba una profunda vergüenza, del tipo que uno siente hacia un familiar al sentir que lo ha defraudado. ¿Qué ocurre?, preguntó Tsunade con preocupación, y Shizune reflejó su expresión mientras la temperatura de la habitación parecía descender. ¿Qué pasó en Anei? Kusina dejó escapar un largo suspiro y, con un gesto de la mano, el resto del equipo comenzó a deshacerse de todas sus armas antes de arrodillarse en el suelo con las manos detrás de la cabeza. ¿Qué?, balbuceó el Hokage confundido al ver la escena, mientras Kusina lo imitaba. ¿Qué están haciendo todos ustedes? No queremos darles a los Anbu ningún motivo para creer que resistiremos, dijo Kusina con tono exasperado, así que, aquí está nuestro infieme. XXXXXXXX. Fue realmente asombroso lo rápido que los trasladaron a diferentes celdas en la prisión de la montaña. Una vez que pasó el shock, Tsunade prácticamente les gritó a los Anbu que se los llevarán para poder interrogarlos adecuadamente. Y vaya, los pulmones de su madre parecían, no solo sus extremidades poseían esa fuerza suprema, sino también sus cuerdas vocales. ¿En qué estabas pensando, por todos los dioses? La preocupación solo brillaba en los ojos de Shizune mientras mantenía la mirada fija en Naruto tras su celda. Los ojos del rubio no se apartaban del suelo. Un resoplido escapó de Kosuke, quien estaba sentado con las piernas cruzadas en una celda más grande con Kuma a su lado. Ambos habían sido llevados a la prisión por Anbu tras la confesión/informe de Kusina y el equipo 7. El corpulento Uzumaki mantuvo la calma de su peludo compañero mientras los conducían a su celda contigua a la de Kusina. La matriarca de Sairufu se estremeció mientras su madre seguía gritando. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo?
Finalmente, Kusina le gritó de vuelta, sentándose en el suelo. Hasta que me expliquen cómo todos ustedes perdieron la cabeza desobedeciendo una misión para un daimyo. Porque dicho daimyo era un bastardo despreciable y sin escrúpulos, dijo Kosuke con bastante calma desde su celda. Los ojos de Tsunade se dirigen lentamente hacia él. Cállate la boca, Kosuke Uzumaki. Para empezar, ya tienes suficientes problemas estando del lado de los rebeldes. La pelirroja gigante se encogió de hombros y dijo, solo hice lo que Tsukiko Baa-chan habría hecho. Bueno, Tsukiko nunca tuvo que considerar las ramificaciones políticas de ninguna de sus acciones. Simplemente siguió su camino alegre y sabio. Kusina miró fijamente a su madre. Vaya. Qué bonita forma de recordarla. Oh, no pretendas que tu supuesta superioridad moral invalida lo que digo, replicó Tsunade con brusquedad. Desobedeciste una misión. Y no solo eso. Ayudaste a las personas que debías eliminar. Campesinos y soldados oprimidos, cansados de actuar como matones al servicio de un daimyo corrupto. No te correspondía a ti tomar esa decisión. Gritó el Hokage. ¿Acaso entiendes lo que has hecho? ¿Cómo has conseguido que los demás lo hagan? Ella no nos obligó a hacer nada, Hokage-sama, dijo Kakashi desde su celda. Todos estuvimos de acuerdo en que eso era lo que queríamos hacer. Bueno, enhorabuena, Kakashi, has condenado el nombre de tu familia a permanecer para siempre en la deshonra. Los Atake no respondieron a eso. Ustedes, Shiseo Tsunade entre dientes. Todos ustedes traicionaron a un cliente. Mataron a alguien que le proporcionaba a nuestra aldea el dinero necesario. Desestabilizaron por completo el gobierno de una nación cuando era su responsabilidad protegerlo. No solo ignoraron lo que era mejor para la aldea ahora, sino que probablemente dañaron nuestra reputación. ¿Qué creen que pasará cuando se sepa esto? La gente creerá que Konoha traiciona a sus clientes sin pensarlo dos veces. Todos guardaron silencio hasta que una voz finalmente habló. Entonces sería el monstruo al que me llamaban aquí por ayudar a un canalla como Tokuara. Shizune se estremeció ante la frialdad de las palabras de Naruto. Pero lo que hizo a continuación dejó atónitos a todos los presentes. Se quitó el iteate y lo arrojó fuera de su celda. Y si ser un shinobi significa ser un monstruo, entonces no quiero saber nada de eso. Tsunade se quedó atónita un instante antes de que la ira la invadiera. Luego, acercándose con paso firme, recogió el pañuelo de la hoja de su nieto. Mirándolo fijamente, y luego a Naruto, que mantenía la mirada fija en el suelo, dijo: nada es tan simple. Y tú no tienes voz ni voto en esto. Porque soy el arma secreta de la nación. Ni siquiera Sasuke había escuchado semejante desprecio salir de la boca del rubio Uzumaki. Ningún futuro Hokage suena así. En ese momento, finalmente dirigió su mirada hacia su abuela. Su mirada era fría e inexpresiva. Entonces no quiero ser Hokage jamás. El cuerpo de Tsunade tembló antes de salir furiosa de la prisión, con Shizune corriendo hacia ella. XXXXXXXX. La puerta del despacho del Hokage se abrió de golpe cuando la quinta Hokage entró furiosa y se desplomó en su silla. Shizune cerró la puerta y enseguida cogió a Tonton, que emitió un gruñido de preocupación. Sin embargo, la mujer de cabello negro no dijo nada cuando su sensei dejó caer el pañuelo de su nieto sobre la mesa. Lo miró en silencio durante varios minutos antes de soltar un grito de rabia y arrojarlo de su escritorio. Su cuerpo se estremeció antes de llevarse las manos a la cara y luchar contra las lágrimas que amenazaban con brotar. XXXXXXXX. Soujiro se quedó mirando su celda antes de dirigir la mirada a los demás. El tío Samenosuke siempre decía que las cárceles eran bastante lúgubres. Observó los uniformes de prisión que les habían puesto a él y a los demás antes de ser traídos allí. HMPH, gruñó Kosuke, parece que ha empeorado con la edad. ¿Podemos centrarnos en nuestra situación actual, por favor?, reprochó Sakura. Karin no apartaba la vista de su hermano, que volvía a mirar al suelo. Vaya vida que ha tenido hasta ahora, ¿eh? Perder a su madre por el abuso de Kusa de sus habilidades curativas, trabajar para Orochimaru, encontrar a su clan, desertar para unirse a Konoha, y ahora abandonarlo todo para reunirse con su familia y hacer lo correcto a costa de su libertad. Karin no se arrepentía de haber participado en ello, pero lamentaba haber tenido tan poco control sobre su joven vida. Sasuke no dejaba de mirar fijamente la pared oscura y húmeda, intentando instintivamente activar su Sharingan, pero los sellos supresores de chakra que los protegían se lo impedían. ¿Acaso aquí terminaba su camino?
Así se extinguía el legado de los Uchiha, con ambos hijos supervivientes recordados para siempre como traidores. Rezó en silencio a los espíritus de sus ancestros. Perdóname, padre, por haber desechado todo lo que me enseñaste. Perdóname, ancestros, porque nuestro nombre ahora muere en la infamia. Sasuke fracasó en sus misiones de vengar y restaurar su clan, pero honró el espíritu de su madre, eligiendo la vida de su amiga más querida y el camino de su nueva familia por encima de todo. Aún así, había honor en eso. Era algo mucho más importante de lo que Itachi jamás podría reclamar. Sakura juró una vez que jamás sería una shinobi inútil, de esas que nacen en familias civiles, sino que se labraría un nombre propio. Lucharía como una orgullosa shinobi de Konoha y estaría al lado de sus compañeros como iguales. Bueno, ahora podría decir que falló en lo primero, pero cumplió con creces en lo segundo. Sakura estaría a su lado, hasta el final, y afrontarían las consecuencias juntos. Lo único que lamentaba era haber manchado el nombre de su familia. Oh, dioses, su familia. Sus padres se iban a enterar pronto. Oh, su madre la iba a matar y... Mientras Kusina permanecía sentada en su celda con melancolía en la mirada, su mente divagaba hacia el pasado. Allí estaba ella, de joven, en el despacho de su padre en Uzu. Se tapaba los oídos con las manos y la preocupación se reflejaba en sus ojos mientras escuchaba la discusión entre su padre, Hiruzen Sarutobi, y una furiosa Tsukiko Ba'achan. De repente, su recuerdo cambió. Estaba en el jardín de Ba'achan. Su abuela la abrazó con tanta fuerza que sintió cómo temblaba. Nunca olvides lo que te enseñé, mi preciosa Kusina. No olvides quién eres. Las rodillas de la pelirroja se acercaron a su pecho, rodeándolas con los brazos. Su cabeza descansaba entre ellas, con el dolor grabado en su hermoso rostro. Se alzó cuando la puerta de la prisión se abrió de golpe. Sus ojos observaron a Anko pasar a grandes zancadas frente a su celda y detenerse frente a la de Kakashi. La única ceja del mencionado Jounin se alzó cuando la voluptuosa mujer de cabello morado se giró, apoyando la espalda contra los barrotes y deslizándose hasta el suelo. Cruzó las piernas por los tobillos mientras cruzaba los brazos bajo el busto. Un breve suspiro escapó de los labios de Ataque mientras imitaba el gesto de Anko de subir por los barrotes con la espalda apoyada en ellos, sentado en el suelo. La cagaste. Anko frunció el ceño profundamente. Sí, la cagaste a lo grande. Estoy de acuerdo. ¿Qué te impulsó a hacer esto? Kakashi pensó. Quería hacer lo correcto. Bueno, enhorabuena, el nombre de tu familia ha quedado completamente destrozado. ¿Qué se siente ahora que has hecho lo correcto? Kakashi lo pensó un instante más o menos. Bastante bien, hizo una pausa antes de continuar, por fin entiendo por qué mi padre hizo lo que hizo. El tribunal de bomberos te pondrá el trasero en la parrilla. Bueno, mi destino ahora está en manos de los dioses. No, se trata de un grupo de viejos nobles a quienes les gustaba tener rutas comerciales con Anei. El nuevo daimyo ni siquiera ha hablado todavía con la Corte del Fuego. Así que ni siquiera sabemos qué pasará de ahora en adelante. ¿No estás cansada, Anko? Le preguntó a la mujer que había compartido su cama durante años. ¿De luchar constantemente, de ver morir a amigos y compañeros? TCH hizo un sonido desagradable. ¿Qué, crees que tus pequeñas hazañas cambiaron las cosas para siempre? No, pero creo que esto es lo que Minato-sensei hubiera querido. Se pellizcó el puente de la nariz y dijo, Dios mío, ¿por qué tengo que aguantarte? Porque soy la única que te soporta. Oh, como si necesitara que hicieras eso. Soy un solitario, Kakashi. Estoy perfectamente bien solo. Dijo Kakashi con un sonido evasivo. Claro que era mentira. Él lo sabía, Anko lo sabía. Pero estaban en ese punto de su relación en el que sabían lo que el otro sentía de verdad. ¿Qué lío tan complicado formaban? Eso de ser solo con beneficios no funcionó. La parte de amigos llegó después. Después de eso, bueno, él no tenía ni idea. Ella estaba allí en ese preciso instante, demostrando cuánto le importaba, y eso era suficiente para él. En su celda, Soujiro permanecía arrodillado en el suelo. Su postura era tan inmóvil que parecía una estatua. No estaba sumido en la angustia y la tristeza como sus compañeros y familiares. No sentía remordimientos ni temor por su destino. Aunque, según le decían, esa era una actitud sumamente inusual. Soujiro simplemente no encontraba motivo para arrepentirse de sus acciones. Vio lo más moral que podía hacer y lo hizo. Eso era todo. Supuso que su padre estaría muy decepcionado de que esas acciones le hubieran causado tantos problemas.
¿Lo castigarían? Nunca lo habían castigado antes. XXX al día siguiente XXX bueno, has salido muy bien, sonrió Kosuke felizmente, acariciando la espesa cabeza de pelaje de Kuma. Lin la miró con sarcasmo. Lo dice el idiota de la celda. Con las manos en las caderas, resulta que mi primo perdido sigue vivo, pero también está encarcelado por derrocar a un daimyo. Se inclinó hacia la derecha para mirar dentro de la celda de Kusina. Cuando dije todo eso hace unos meses, Kusi, no pensé que te llevaría a traicionar a Konoha. ¿Qué demonios? El exmiembro de Anbu, con expresión impasible, dijo. Esto no tiene nada que ver con eso. Bueno, fue algo que provocó que tú y todos los demás aquí hicieran esta maldita estupidez. Kia miró a su amante antes de volver la vista a su joven primo, que estaba sentado frente a su celda. ¿Qué sientes? Se arrodilló a su lado. Debería haber prestado más atención a Irukani y Hiji en lugar de ser un idiota, omitió Naruto débilmente, mirando al rubio mayor. Tú y la tía Lin tenían razón. Apoyó la cabeza contra la pared mostrando una sonrisa melancólica. Pero no me arrepiento de absolutamente nada. Salvo una y la expresión de enfado de Aiko apareció fugazmente en su mente. Al regresar después de haberse ido ayer, Anko soltó un bufido sentada frente a la celda de Kakashi. Así que, por fin, deja de lamentarte y de comportarte como un loco, mocoso. El rubio Uzumaki miró fijamente con sequedad. Lo dice la mujer vestida únicamente con malla metálica, minifalda y gabardina. Soy excéntrico, no loco. Hay una diferencia, replicó Sasuke mentalmente, observando con expresión impasible la discusión. Tu camino se siente nublado, Naruto, dijo la mayor de los Namikaze mientras se arrodillaba frente a su celda. Ahora se siente incierto. ¿Puedes sentir eso? El joven ladeó la cabeza con confusión. ¿Ahora eres psíquico? ¿Esa es la parte de ser un sabio? Nada de eso, pero no estaría haciendo bien mi trabajo si no estuviera en sintonía con la lectura de los espíritus de las personas. Conectar más con ello me permite sentir más. Es difícil de explicar. Solo se puede experimentar, explicó lo mejor que pudo. Puedo ver tu aura. Parparea y se estremece como olas fuertes en la orilla. Cargas con mucha culpa. Claro que sí, dijo Naruto como si fuera lo más obvio. Quería ayudar a la gente, y aunque lo hicimos, también lastimamos a muchos otros. Sé que hicimos lo correcto, pero, aún siento que hice algo mal. ¿Acaso todos los soldados que murieron en la batalla merecían su muerte? Habían elegido bando, pero él no podía afirmar que eso lo justificara automáticamente. Los nobles del clan Tokuhara no eran precisamente la mejor clase de personas. Incluso Aiko se dejó corromper por sus arrogantes creencias, pero ella era solo una joven que repetía lo que sus mayores le habían enseñado. Siempre existía la posibilidad de que hubiera madurado. ¿Y si hubiéramos hecho las cosas de otra manera, las cosas habrían mejorado? Preguntó Kira con paciencia. Naruto suspiró cansado. No. La gente de Anei sufría, y habría seguido sufriendo si no hubieran hecho nada. Ayudar a los indefensos era lo más moral, pero también se le pidió que pensara en su gente, sus amigos y sus compañeros de Konoha. El dinero que llegaba de Anei era fundamental para mantener a flote la aldea. Tras años de conflictos y desastres, una aldea shinobi siempre tenía que hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, incluso si otros salían perjudicados. Pero tenía que ser tan simple. Mientras nosotros estemos bien, no podemos permitirnos pensar en los demás. Eso fue horrible. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una mano cálida y suave que se posó sobre su cabeza. Estás llegando a una encrucijada, primita, le dijo Kia con dulzura. Pero solo tú puedes decidir qué hacer cuando llegues allí. El joven rubio asintió ante los comentarios de su compañero Namikaze. Todo depende de lo que la Corte del Fuego quiera hacer con nosotros también. Un bufido escapó de los labios de Kusina. La pelirroja parpadeó cuando Kia apareció ante su vista. ¿Sí? Tu aura se parece mucho a la de tu hijo. Lo que tu familia te ha enseñado está luchando contra lo que la aldea de la hoja te ha inculcado. Me temo que será mucho más difícil para ti que para Naruto, Kusina. Ante esto, la matriarca Utsu, que se encontraba encarcelada, cruzó los brazos bajo el busto y dijo: bueno, para empezar, nada me ha resultado fácil, Kia. Sin embargo, esto podría destrozarte. La mirada de Kusina se aguzó ante el comentario del sabio Namikaze. XXXXXXXX están en un lío tremendo.
Creo que ya lo saben, Kiba, comentó Shikamaru con sarcasmo, sentado junto a la celda de Naruto al lado de Hinata y Tenten. Al enterarse del desastre de Anei, los equipos 8, 9 y 10 corrieron a la prisión para reunirse con sus compañeros. Ino miró a Sakura con expresión de disculpa, quien le preguntó por sus padres. Tu padre está muy alterado. Mamá. Por la expresión pálida de la rubia Yamanaka, era mejor no saberlo. Tras dar una larga calada a su cigarrillo, Asuma se apoyó contra la pared cerca de la celda de Kakashi. ¿Estás intentando superarme con mis 12 días de guardián o algo así, Ataque? Anko puso los ojos en blanco desde donde estaba al escuchar el comentario. Bueno, supongo que si cometo la mayor metedura de pata de todas, debería hacerlo a lo grande o irme a casa, gruñó Kakashi y recibió un golpe en la cabeza de la voluptuosa Tokubetsu Junin. Por favor, tómate esto en serio, Ataque, comentó Kurenai cerca de la celda de Soujiro, donde se encontraban Shino y Neji. Oh, confía en mí, soy Yui-san. Todos aquí saben que el Hokage evitará que se enfrenten al peor castigo, comentó Gai con un tono inusualmente sombrío, mientras caminaba de un lado a otro. Después de todo, la situación era muy problemática. Pero eso solo los salva de la muerte, y nos enfrentamos a cadena perpetua, todos ustedes separados en distintos rincones del País del Fuego. ¿Y yo qué? Dijo Naruto. Soy el Jinchuriki, ¿acaso no soy necesario para evitar que las otras aldeas se les ocurran ideas? No creo que sea de mucha utilidad en prisión. Eso dijo otra voz, y todos se pusieron firmes al instante, incluso los encadenados, será motivo de gran debate, afirmó Sarutobi Hiruzen con tono solemne mientras avanzaba. Su túnica ceremonial de Hokage era casi una parte permanente de su atuendo. Lo único que le faltaba últimamente era el sombrero que había entregado. Sandaime-sama, murmuraron algunas personas en la sala, mostrando el respeto que este hombre se había ganado tras toda una vida. Los saludó con un par de asentimientos mientras permanecía de pie frente a las celdas de Naruto y Kushina, mirándolos con tristeza. Luego, suspiró. Nunca esperé que esto llegara a tanto. Lo siento, Jiji, murmuró Naruto. No, dijo el viejo Hokage con culpa, no, muchacho, lo siento. Lo siento por todos vosotros. Sakura lo miró con preocupación, mi señor. Antes y ser un shinobi significaba trabajar en las sombras por lealtad a nuestros señores y naciones, comenzó el Hokage como si iniciara uno de sus famosos discursos. Pero a medida que los clanes crecieron, las alianzas y el trabajo mercenario se convirtieron en la norma. El dinero era necesario para alimentar a los grandes clanes. Y cada vez más, se acostumbraron a prevenir guerras entre países, dejando que los clanes lucharan entre sí hasta que el conflicto dejó de ser circunstancial para convertirse en tradición. El shinobi permaneció en silencio, preguntándose a dónde querría llegar con todo esto. Nací poco después del fin de aquella era. Hashirama Sensei albergaba el sueño de que los shinobi no necesitarían ser la primera línea de batalla. El conflicto entre naciones se mantendría bajo control gracias a los shinobi que trabajarían activamente para ellas. Pensábamos que los días de enviar niños a luchar habían terminado, hasta que las aldeas crecieron demasiado y nuestra semiautonomía se convirtió en un problema. Se necesitaba dinero para suministros, comida, cualquier cosa para mantener a nuestra gente con vida. Suspiró. ¿Sabías que después de la fundación de la aldea oculta, la edad mínima para estar en servicio activo era de 16 años? Luego, tras la Primera Guerra, tras un conflicto que eclipsó enormemente las batallas de las guerras de clanes, con tantas bajas, tanto dinero necesario para las reparaciones, nos vimos obligados a derogar esa ley. Me convertí en Hokage muy joven, he sido el Hokage que más tiempo ha estado al frente a la aldea, y todo lo que sucedió en ese tiempo es mi responsabilidad directa, dijo Sarutobi con voz firme. Lord Hashirama vislumbró un tiempo en el que los clanes shinobi ya no lucharían sin sentido por rencores, y tenía razón. Se convirtió en un negocio. La sangre era nuestra moneda. Intentamos difundir nuestro trabajo, evitar causar muertes innecesarias, cualquier cosa que pudiera provocar más conflictos entre naciones, pero fracasamos. Su mirada se ensombreció. Fracasé. Papá, murmuró Asuma con tristeza. Nosotros, los viejos necios que en su día intentamos asegurarnos de que el camino shinobi ya no os involucrara de vosotros, jóvenes, en cambio perpetuamos este sistema, y lo perfeccionamos, hasta el punto de que se convirtió en lo único que conocíamos. Todos los presentes, incluidos Naruto y Lee, habían oído o leído lo terrible que fue la primera guerra shinobi.
Si bien no fue tan brutal como la segunda ni la pesadilla de la tercera, el costo en vidas humanas en esas batallas fue astronómico. Pero la revelación del requisito de edad sorprendió bastante a los jóvenes genin que se encontraban en la sala. Entonces, la voz de Karin atrajo la atención de los demás. ¿Ninguno de nosotros debería haber sido un ninja ahora mismo? Si el requisito de edad hubiera seguido siendo válido, al cumplir 16 años estarías mejor preparada mentalmente para la dureza de nuestro trabajo. Pero la vida es dura, como siempre. Luego, dirigió su mirada a Kusina. Tsukiko-sama siempre tuvo razón. El sistema Shinobi no es más que un ciclo interminable de violencia, con las manos de los niños manchadas de sangre. La reflexión se reflejó en el rostro de Neji. Pero si cambiáramos el sistema, ¿no habría consecuencias para todos nosotros? Muchos piensan eso, afirmó Asuma, pero eso se debe únicamente a que la mayoría no puede ver más allá del sistema en sí. Como dijo papá, se convirtió en una tradición, y si no te has dado cuenta, en el mundo Shinobi se valora mucho la tradición. Entonces cámbialo. Algunas miradas se dirigieron a Kosuke, frotándose la barbilla. Tiene que haber algo más prometedor que lo que hay ahora. Mientras comía nerviosamente una patata frita, Chouji miró a Shikamaru y preguntó: ¿se puede cambiar algo? Esa no es una cuestión que me corresponda a mí. Eso es algo que deben decidir la Corte del Fuego y el Daimyo. En ese momento, Hiruzen se frotó la barbilla y dijo: puede que haya otra. Si los dioses le dan los medios para hacerlo. XXXXXXXX Tsunade se encontraba en el centro de la prisión vacía, a excepción de los prisioneros en sus celdas. He decidido, junto con los ancianos y el consejo, que todos ustedes sean llevados a la capital para ser juzgados por el Tribunal del Fuego y el propio Daimyo. En los rostros de los shinobi se reflejaban distintos grados de sorpresa. Un momento, ¿no nos están sentenciando aquí?, preguntó Kusina confundida. ¿No es esto un asunto de Konoha? Normalmente, sí, pero la gravedad de tus acciones es demasiado grande como para que pasen desapercibidas, dijo la Hokage con severidad. Un shinobi que incumple los parámetros de la misión y traiciona a un cliente, más aún, desestabiliza a todo un gobierno que tenía negocios con nosotros. Paseó de un lado a otro frente a las celdas. El tribunal exigirá respuestas, y queremos demostrarle que seguimos siendo leales. Están cansados de oír hablar de ninjas renegados. Que quieras afrontar las consecuencias de tus actos no importa. Entonces, resumió Kakashi, quieren que el tribunal siga sintiendo que tiene el control sobre nosotros. Ellos son a quienes servimos, y el Daimyo del Fuego es vuestro señor, les recordó Tsunade con dureza. Habéis actuado en contra de los intereses de esta nación, y por ello debéis rendir cuentas ante quienes gobiernan esta nación. La Hokage se pellizcó el puente de la nariz, con un aspecto repentinamente cansado y envejecido. Lo mejor que puedo hacer es evitar que acaben en el patíbulo. Después de eso, Tsunade chasqueó la lengua, emitiendo un sonido de frustración. ¿Por qué tuvieron que hacer esto? ¿Acaso pensaron en su futuro? Naruto optó por responder, con la mirada fija y las palabras firmes, reflejando su convicción. Estábamos pensando en el futuro de esas personas inocentes. Tsunade miró a su nieto, no con decepción, sino con profunda tristeza. No sentía lástima por él. No lo miraba como si sus ideales fueran infantiles o erróneos, sino como si supiera que solo lo conducirían a la tragedia. Los Anbu te escoltarán a la capital mañana, dijo en voz baja. Se celebrará un juicio. El Hokage se dio la vuelta y se marchó. Siento haberte decepcionado, mamá, exclamó Kusina con voz sincera. Pero, no me arrepiento de haber hecho lo que Tsukiko Baa-chan habría hecho, lo que Minato habría hecho. Tsunade quería decirle lo orgullosa que estaba de que defendiera esas creencias con tanta firmeza, pero ahora era Hokage, su único ideal a seguir era la voluntad de fuego, y la aldea era lo primero. Haría cualquier cosa por la prosperidad de la aldea. Tsunade no se dio la vuelta y no podía permitir que se viera su expresión de desconsuelo. Una Hokage debía mantenerse firme en todo y XX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 
Fix Guzmán se despide. Adiós.